¿Y si te dijera que en 2007 un equipo estaba predestinado a dominar la NBA en los próximos 5 a 10 años? Un equipo que por aquella época pensarás, quizás fueran los Oklahoma City Thunder. No. Un equipo cuyo tercer mejor jugador en cuanto a talento terminó teniendo la mejor carrera de los tres jugadores principales de ese equipo. Un equipo en el que LaMarcus Aldridge terminó siendo el mejor. 7 selecciones al All-Star, 5 veces All-NBA, muy probablemente siendo como es la NBA, futuro Hall of Famer, LaMarcus Aldridge era el tercer talento de esa plantilla. Hablamos de los Portland Trail Blazers, en los que el trío de Brandon Roy, Greg Oden y LaMarcus Aldridge tendría que haber sido el gran dominador de la NBA entre probablemente 2009 por darles 2 años de desarrollo y 2014-2015. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nada de eso pudo ser? ¿Y qué pudo haber pasado en caso de que no hubiera habido problemas de lesiones? Pues lo vemos ahora. Hola les amis, bienvenidos a 24 segundos y como ya indiqué, hablamos de los Blazers de 2007 y por qué no pudieron ser una dinastía y qué habría pasado en caso de que se hubiesen mantenido sanos todos sus jugadores. Pues bueno, ¿por qué? Ya lo he respondido, son lesiones a repetición de Brandon Roy, uno de los jugadores más infravalorados porque nadie habla de él ya en el ambiente NBA. Nadie se acuerda del what if de Brandon Roy, todos los ojos están sobre el what if de Derrick Rose, que está muy bien, pero el what if de Brandon Roy con el plantillón que tenía a su alrededor, si todo hubiese ido bien, yo creo que es más grande. Brandon Roy, que tuvo problemas de lesiones, que fue drafteado en 2006, si no me equivoco, y tuvo que retirarse en 2012 debido a lesiones de rodilla que amenazaban con no dejarle volver a caminar de forma normal. O sea, estamos hablando ya de un nivel en el que ya no es que perdió parte de su capacidad atlética, es que podía perder parte de lo que le hace a una persona totalmente funcional, sin discapacidad. O sea, podía haber terminado siendo literalmente y lo siento por la palabra, pero lisiado. Y por otra parte tenemos al segundo jugador con más talento de este equipo, un jugador que nunca pudo demostrarlo a nivel NBA, pero que realmente en cuanto a habilidad natural, talento, era el segundo mejor de este quinteto, de esta plantilla, si no el mejor, Greg Oden. Greg Oden, que fue la primera elección de ese mismo draft, de ese año, en 2007, que después de fracturarse la muñeca cuando estaba en Ohio State, decidió que no se iba a perder los siguientes 2 meses de competición. Es un jugador que cogió y dijo, voy a desarrollar mi mano izquierda en directo mientras estamos jugando partidos que cuentan para la temporada, que nos van a llevar al título nacional. Y por cierto, jugó la final de la NCAA porque Ohio State clasificó, después perdieron contra los Florida Gators de Al Horford, Joakim Noah, a los que se comió a nivel individual Corey Brewer, y no me acuerdo si era Ryan Gómez el cuarto jugador NBA, pero era un equipo en el que había 4 jugadores NBA que por talento al fin y al cabo pues se terminó llevando el título, también entrenado por Billy Donovan. Y Greg Oden, para situarlo, es un jugador que con 17 años, en high school ya, tenía comparaciones con Bill Russell. Bill Russell. Nadie tiene comparación con Bill Russell. O sea, ningún jugador, nadie te dice nunca, se parece a Bill Russell, me recuerda a Bill Russell. 17 años, Greg Oden las tenía. Y lo fue demostrando, y en Ohio State esas comparaciones ganaron incluso más sentido del que tenían en high school. Parecía predestinado a ser un pivot más capaz de anotar que Bill Russell, pero que podía tomar un segundo rol, podía aceptar no ser el jugador principal porque lo que le importaba a Greg Oden era aportar para que su equipo ganara. Y era un jugador más que capaz de hacerlo. Teníamos entonces a Brandon Roy, un jugador que tenía un enorme talento, que por cierto no lo dije antes, pero
dicho por Kobe Bryant, es el jugador más difícil de defender que se encontró en su carrera. Kobe, que jugó contra Tracy McGrady, que jugó contra Jordan en sus últimos años, pero que jugó contra Jordan, que jugó contra LeBron James, no sé si os suena, que jugó contra Kevin Durant, que jugó contra James Harden. Jugador más difícil de defender era Brandon Roy. Brandon Roy, que era un jugador natural, era natural. De hecho, era su apodo, era el natural. Todo le salía bien, todo lo sabía hacer, anotar desde los 3 niveles al aro, en la media distancia, donde era mamita, un rey, y desde el triple con un poco menos de eficiencia, pero seguía siendo buen tirador, no era, con todo el respeto, un Westbrook de la vida. Además de esto, era capaz de asistir, que tiene cada pase. Mira, te voy a poner algunos aquí de sus asistencias a Greg Oden en la temporada 2008-2009, que también, menudo playmaker. Era capaz de defender, aunque no era un defensor de tipo All Defensive Teams, pero era un defensor decente, no era un agujero en defensa. Y era capaz de llevar el peso del equipo. Más de una vez terminó con anotaciones de más de 40, 50 puntos, en una época en la que la NBA, hay que recordarlo para poner el contexto, no anotaba 115 puntos por equipo en cada equipo, o sea, por partido en cada equipo, sino que era una NBA en la que se jugaban partidos a 100 puntos, 95, 100 puntos. Y él tenía explosiones de 40, 50 puntos sin ningún tipo de problema. Le venía fácil todo, era fácil. El baloncesto de Brandon Roy era fácil. Eran cosas que nadie más puede hacer, pero era fácil. Entonces, tenemos un equipo con un pivot que tiene la comparación de Bill Russell y que cuando jugó en la NBA, hay que decirlo, no la terminó de demostrar. ¿Por qué? Pues se habla mucho de falta de confort, falta de confianza. Hubo un momento, después de un partido contra Golden State Warriors, en el que se salió realmente Greg Oden, en el que ya empezó a recuperar la confianza de cara a los playoffs. Entonces estaba empezando a jugar cada vez mejor, y se rompió la rodilla. Un choque contra Aaron Brooks y se rompió la rodilla. Se tuvo que perder básicamente otra temporada. Y la carrera de Greg Oden, a base de lesiones una vez tras otra, terminó siendo cortado después de ser drafteado en 2007, pues en 2011-2012 por Portland Trail Blazers, después fichó por Miami Heat. Creo que termina teniendo el anillo de 2013, un poco de rebote, pero lo tiene, al menos eso. Pero su carrera ya nunca volvió a ser el mismo. De hecho, ya lo dijo después de debutar en la NBA. Había perdido parte de su capacidad atlética. O sea, el atleta, enorme atleta, que era en Ohio State, que era un pivot que realmente, cuando nos ponemos a pensar en el juego de cara a hoy en día, es algo que hablaré más tarde, pero bueno, hoy en día, de cara a hace 5, 6, 7 años, porque era el momento más alto que tenía que alcanzar este trío, era un jugador que habría sido capaz de adaptarse. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó a la NBA, después de esa primera lesión de rodilla, esa primera operación, vaya, porque no era una lesión como tal, pero fue una operación de rodilla, perdió parte de su capacidad atlética, y eso también pues le afectó en su rendimiento y en su confianza en sí mismo, y ya no volvió nunca a ser el jugador de Ohio State a nivel NBA, y aún así podría haber sido un muy, muy importante jugador de no haber tenido esas segundas, terceras lesiones en el pie y en la rodilla. Brandon Roy, como dije, se tuvo que retirar por problemas de rodilla. LaMarcus Aldridge fue el único que tuvo una carrera relativamente sana y aún así tuvo problemas cardíacos. Es decir, Portland Trail Blazers es una franquicia que está maldita. Esos problemas de corazón, que por cierto le fueron diagnosticados en Portland y luego le terminaron costando en San Antonio Spurs, donde tuvo que perderse una serie bastante larga de partidos debido a esos problemas de corazón. Vemos que la salud no era el mejor punto en cuanto a esos 3 jugadores. Ahora vamos a hablar un poco del tema del juego, de por qué podrían haber ganado. Y tengo imágenes aquí, que llevas viendo todo el vídeo, que me van a refrendar en cuanto a cómo se jugaba en esa NBA. No era el run and gun de ahora, no era pace and space, no era
ir rápido y tener espacio, 4 tiradores, un pivot si es que hay un pivot. Era una NBA en la que de aquella, y a mí me encanta, es mi época favorita en la liga, tenías 2 interiores, o 1,5. El 4 igual tiraba de media distancia. LaMarcus Aldridge cumplía con todo esto, pero vamos. Greg Oden era el pivot prototípico para esa NBA. Muy buen juego de pies, ganchos con las 2 manos, buen defensor, móvil, sobre todo al llegar a la NBA, insisto, antes de esa primera lesión tenía una movilidad absolutamente loca que le hacía que tenía posibilidades de defender el pick and roll a un nivel que un jugador como, por ejemplo, pues Shaquille O'Neal, por poner una estrella de la época, que 2009 ya estaba bajando, pues Shaquille O'Neal nunca pudo defender el pick and roll, porque siempre fue muy lento en velocidad lateral para poder estar con el base, el escolta, quien fuera que ejecutase ese pick and roll con el balón. Greg Oden podía hacerlo. Greg Oden podía defender un pick and roll sin ningún problema. Era un jugador con una capacidad defensiva absolutamente monstruosa, sobre todo para esa época, porque no se veían big men, que pudieran defender el pick and roll en las 2 posiciones, es decir, defender al que pone el bloqueo y defender al que lo recibe. Pues él sí que podía hacerlo desde sus 2,11 metros, 2,13 metros y sus 120 y algo kilos de peso. Es que era una bestia, una bestia. Y teníamos a Brandon Roy, un jugador un poco del corte de Kobe, un poco light, pero también con una capacidad anotadora absolutamente loca y un poco menos egoísta, un poco menos solista que Kobe, lo cual también pues le ayudaba por momentos. Además, este equipo en 2007-2008, que habría sido la temporada rookie de estos jugadores, lo tengo aquí, está el teléfono apoyado en el ordenador, tenía en plantilla pues al base ideal para acompañar a estos jugadores, y es que no era un base, era Steve Blake, era un jugador, para los que sois más jóvenes que no le conocéis, que tiraba de 3 y que defendía decentemente, era intenso al menos en defensa. ¿Qué pasa con Steve Blake? Que no era buen playmaker, pero eso ya te lo hacía Brandon Roy. Era un base, para que os hagáis a la idea, un poco como pues los bases de Denver Nuggets ahora. Nikola Jokic es el que realmente maneja el ataque de Denver, y bueno, pues el base es un jugador que mide cerca de 1,90 y que es capaz de tirar de 3, hacer un poco de playmaking aquí y allá y poco más. No necesitas más de él porque tienes a Jokic. Pues ese era Steve Blake en cuanto a perfil. Tiro de 3, un poquito de playmaking de vez en cuando, defensa intensa, pese a que pesaba tan solo 78 kilos por lo que pone aquí, pero es verdad que pese a ser delgado sí que era un jugador bastante intenso, que se movía mucho en defensa, sacaba bastantes faltas en ataque en ese momento, un jugador de complemento ideal cuando tu principal ball handler no va a ser el base. Además tenían a Sergio Rodríguez para manejar la segunda unidad en los momentos que se cansara Brandon Roy. Sergio Rodríguez, que no terminó dando todo el rendimiento que se esperaba quizás de él en la NBA, en gran parte debido a su falta de defensa, pero que por momentos pues podía venirte bien. En cuanto al frontcourt, bueno, pues tenían obviamente LaMarcus Aldridge y Greg Oden para ser titulares en los puestos de 4 y 5, y además tenían de suplente un jugador bastante ideal para la época, un jugador que de aquella no tiraba triples porque no le dejaba el entrenador, Nate McMillan, pero era Channing Frye. Channing, muñequita linda Frye. O sea, con un cambio de entrenador de Nate McMillan a cualquier otro, porque Nate McMillan a mí me gusta como entrenador en general, pero a veces es un poco cerrado de mente, se encierra un poco en el old school, los 4 no tiran, los 4 están dentro, tiran de media distancia y eso. Pero con un pequeño cambio de entrenador ya se habría desbloqueado esa faceta, porque empezó a tirar triples en Phoenix Suns, pero no empezó a tener esa habilidad allí. Esa habilidad siempre la tuvo Channing Frye y, bueno, simplemente fue una falta de aprovechamiento. Y en cuanto al puesto de alero, había pues un jugador que tiene buen tiro exterior como Martell Webster, y pues también estaba Travis Outlaw, que un poco menos tirador exterior, pero muy buen atleta, capaz de defender en 1 contra 1. Era un equipo
bastante competitivo. También estaba ahí Darius Miles, pero ya estaba en horas más o menos bajas en su carrera, ya estaba en la parte final, en la parte descendiente de su carrera. Darius Miles ya no daba para nada, a nivel NBA al menos. Y Jarrett Jack era también un base suplente en ese caso, que también podía aportar un poco de playmaking, un poco de dureza y tal. Era la temporada rookie de Greg Oden. En este equipo, de haber estado junto y de haber podido Greg Oden jugar al 100% de su capacidad atlética también, para mí en ese oeste, en esa NBA, son 50 victorias. Son 50 victorias. Y es la cuarta temporada de Brandon Roy, es la tercera de la Marcus Aldridge y es la primera de Greg Oden. Y es un equipo que son 50 victorias. Porque tienes un tío que defiende absolutamente como un loco en Greg Oden. Tienes a la Marcus Aldridge, que no es un gran defensor, pero es largo. Es largo, algo hace. No es grande, o sea, no es gran defensor, pero algo hace. Y tienes a Brandon Roy, que es un jugador que la gente se olvida mucho, tenía potencial de MVP. Y de ahí en adelante, pues era muy fácil añadir más jugadores de talento. De hecho, Nicola Batum llega a la NBA de mano de los Blazers la temporada siguiente. Nicola Batum, que habría sido el 3 ideal para acompañar a estos tres jugadores. Es decir, Brandon Roy de escolta, que realmente hace las funciones de base. La Marcus Aldridge de 4. Greg Oden de 5. Nicola Batum de 3. ¿De qué estamos hablando? Es una locura. Luego pones de base pues un jugador tipo Steve Blake o te encuentras... A ver, no voy a decir que Derek Fisher. Derek Fisher obviamente se iba a quedar en los Lakers en ese momento. Pero un jugador de ese perfil. 3&D. Un tío que tira bien de 3, que defiende bien porque tiene buen físico. Es que no necesitas ni siquiera quizás que sea un base. Puedes poner un escolta que sea un 3&D. Puedes poner otro alero más porque el base va a ser Brandon Roy y Nicola Batum pues también puede hacer un poco de escolta. Entonces, había flexibilidad en una época en la que las posiciones realmente estaban muy definidas. Pues en el backcourt había flexibilidad en estos Portland Trail Blazers. Y una cosa que me chirría mucho porque con este equipo si hubiese podido aprovecharse al 100%, es que uno de los asistentes de Nate McMillan, que creo que tendría que haber salido para que se sacase todo el potencial a esta plantilla, era Monty Williams. Era el coach del año de esta temporada. Obviamente era Monty Williams antes de coincidir con Chris Paul en New Orleans. Era Monty Williams antes de tener estos últimos 15 años de experiencia en los banquillos. Quizás estaba muy verde, quién sabe, pero Monty Williams es alguien que pasó por los Spurs. Es escuela Popovich. Y si bien Popovich tiene sus cosas, pues la gente que pasa por su escuela suele saber lo que hace. Y si no, mirad a Ime Udoka. Escuela Popovich, primera temporada en el banquillo de Boston Celtics, le cuesta al principio, termina en la final. Es la escuela Pop. Saben entrenar la gente ahí. Entonces, nos encontraríamos con un trío de jugadores en el que el tercer mejor jugador es Hall of Famer. Un entrenador de la escuela Pop que seguro que habría encontrado la forma de hacerlo todo encajar al 100%, que habría aprovechado el tiro exterior de Channing Frye en segunda unidad, o quizás incluso de titular, que aunque me cuesta creerlo porque tendría que haberle hecho un hueco en el 3, porque no vas a poner a Aldridge o Oden en salida de banquillo, estamos locos. Y tenías una plantilla de tan fácil relleno, tan fácil rellenar, 3&D, y algún atleta capaz de ir a buscar algún balón en la posición de pivot. Un Gortat, Marcin Gortat, que llegó a la NBA siendo suplente de Dwight Howard, pues en vez de eso lo pones de suplente de Greg Oden, que ya había sido drafteado de memoria en ese momento, pero un traspasito. En ese momento el Magic no sabía lo que tenía entre las manos con Gortat, que es un jugador que tuvo una muy buena carrera en NBA. No lo sabían, no sé, cualquier jugador, cualquier pivot que llegó a la NBA entre 2008 y 2012... de Andre Jordan, segunda ronda, una elección de segunda ronda, pues era muy fácil hacerse con él. Cualquier cosa de esas, o sea, era muy fácil rellenar este roster si se hubiesen mantenido sanos Brandon Roy y Greg Oden. Y Brandon Roy era un jugador
Y no lo digo de... Sabéis que yo soy muy exigente a la hora de decir que alguien es una superestrella. Era un jugador de calibre MVP. Era un jugador de calibre MVP si se mantenía sano. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Brandon Roy, calibre MVP. Greg Oden, comparaciones con Bill Russell. LaMarcus Aldridge, a su carrera me remito. 7 veces All-Star, 5 veces All-NBA. El tercer mejor jugador en cuanto a talento de ese equipo. Y los otros dos no se perdieron por falta de profesionalismo. Se perdieron por lesiones. Si llegan a estar sanos estos Portland Trail Blazers, en 2011 no creo que gane el anillo Dallas Mavericks. No lo creo. Porque lo tuvieron relativamente complicado para pasar a los Blazers de por sí. De Brandon Roy, que venía de estar absolutamente destrozado por lesiones y anotó 23 puntos en el último cuarto de un partido de playoffs para ganar el partido contra Dallas. Si se mantienen sanos, ¿de qué hablamos hoy en día? ¿De qué hablamos? Porque estamos hablando de un equipo que hasta 2015, hasta esa revolución de los Warriors, que quizás ni siquiera se hubiera dado porque, ya sabemos, el efecto mariposa. Un cambio lleva a otra cosa, Greg Oden se convierte en uno de los pivots dominantes, entonces hay que armar un equipo que sea capaz de contrarrestarle y entonces pues ya no te centras tanto en el pace and space y quizás los Warriors deciden apostar más por un pivot que por Curry, que lo siguen drafteando pero no le dan tanto las llaves del equipo y entonces no se da esa revolución. O sea, podría haber cambiado el destino de la NBA. Totalmente. Podría haber cambiado la forma en la que se juega el baloncesto en la NBA. O haberlo cambiado. Podría haber aplazado el cambio, porque el juego ha cambiado. Pero quizás no habría cambiado tanto con este equipo. Podría haber sido una dinastía. La carrera de Damian Lillard sería totalmente diferente porque habría sido en otro equipo. ¿Sería Damian Lillard un jugador que pasa de franquicia a franquicia? ¿Quién sabe? ¿Sería Damian Lillard un jugador que ha sido bien rodeado y que ha podido luchar por un anillo? ¿Quién sabe? Hay muchas cosas que se derriban de este what if. ¿Habrían los Lakers ganado el back-to-back 2009-2010? Yo creo que sí, porque quizás estarían un poco verdes todavía esos Blazers, pero quién sabe. O sea, la calidad de ese roster, y además era un roster un poco más moderno que el de los Lakers en ese momento, un poco más adaptado a la NBA de hoy en día, pero que todavía podía servir muy bien en la NBA de aquella, podrían haber quizás eliminado a los Lakers, sobre todo en 2010. ¿Quién sabe? Y no hablo de Lakers 2010, lo mismo que las comparaciones que se hacen con Bill Russell o cuando hablo de MVP a la ligera. Lakers 2010 es un señor equipo, con un señor Kobe Bryant, con un señor Pau Gasol, con un señor Lamar Odom, con Andrew Bynum de vez en cuando. Señor equipo. Para eliminar a ese equipo en 2010 en la NBA de aquella, había que levantarse pronto. Blazers podrían haberlo hecho. Podrían. No digo que lo habrían hecho, pero habrían tenido posibilidades. 2011, creo que el anillo es de ellos. 2012, ¿repeat? Igual. LeBron James en misión, sí, vale. Bueno, que igual LeBron James no se va de los Cavs, porque pasa una cosa, pasa otra, se termina dando un traspaso, le traen a Mar Stoudemire en vez de hacer el gilipollas y no traspasar a J.J. Hickson por Stoudemire. Bueno, y se queda. ¿Quién sabe? Pero el what if, estamos hablando de un equipo que perfectamente podría haberse llevado 4 anillos. Los 4 anillos que se ha llevado Golden State en estos últimos 7 años los podría haber llevado también Portland Trail Blazers probablemente entre 2010 y 2015, 2016. 4 anillos, perfectamente, si se mantienen sanos. Ese es el nivel. Este es el equipo que había. Es un what if del que nadie habla nunca. Siempre se hace el what if de ¿y si eligen a Durant? Y es que no se lesiona a Greg Oden, macho.
Y si no se lesiona Greg Oden, y Greg Oden termina siendo un pívot de 20-10, 2-3 tapones, que no solo son tapones, que es buena defensa en general. Y es el segundo mejor jugador de su equipo y está en 20-10, porque es así de fácil. Y si Brandon Roy está en 28-6-8, 28 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, y es fácil. Y es fácil. Y si LaMarcus Aldridge es la tercera opción del equipo, entonces no tiene tanta bola, no tiene tantas temporadas de 21 puntos, 20 puntos, pero está en 16, 17 puntos, sus 8 rebotes, contribuye bien. Y sí, Nicolas Batum, de cuarta espada, que es un jugador que en su mejor momento pues era capaz de hacer playmaking, por momentos era un jugador con muy buen tiro exterior, que lo sigue teniendo. Ese equipo estaba hecho. Estaba hecho. Era muy fácil. Pero hubo lesiones. Esa fue la gran pena y nos ha privado de una de las posiblemente grandes dinastías de la NBA. Hasta aquí el vídeo. Si has aguantado hasta aquí, felicidades, eres un campeón, porque habré repetido lo mismo 50 veces en 3 o 4 ocasiones. O sea, habré hablado de 4 cosas 5 veces cada una. O sea que me habré repetido mucho. Si tú piensas que este equipo habría sido una dinastía, pues dímelo en los comentarios. Si piensas que no, si piensas que Greg Oden iba a ser un bust, que Brandon Roy iba a alcanzar un techo de cristal y no iba a subir de ahí, dímelo también en los comentarios, lo hablamos todo ahí, no hay ningún tipo de problema. Nada más por mi parte, solo recordarte que si te ha gustado el vídeo y no estás suscrito, pues hazlo, porque se viene mucho más contenido estas próximas semanas, incluso en verano no vamos a parar. Si no te ha gustado el vídeo, dale dislike. Si te ha gustado el vídeo y además de suscribirte, pues le das un like. Mamita, gracias por la ayuda. Y nada, solo desearte que tengas un gran final de día y que todo vaya bien.